Nerón Claudio César Augusto Germánico. Un nombre que resonaría a través de los siglos, ligado a la grandeza y a la locura. Nacido en el año 37 a.C., Nerón no era el heredero natural al trono imperial. Su camino al poder estuvo marcado por la ambición desmedida de su madre, Agripina la Menor, bisnieta del emperador Augusto. Agripina, una mujer astuta y despiadada, orquestó el matrimonio con su tío, el emperador Claudio. Convirtió a su hijo Nerón en el hijastro y heredero de Claudio, apartando al hijo biológico del emperador. En el año 54 después de Cristo, Claudio murió en extrañas circunstancias. Se rumoreaba que Agripina lo había envenenado. Con tan solo 16 años, Nerón ascendió al trono. Un emperador adolescente en la cúspide del mundo. Inicialmente, gobernó bajo la tutela de su madre y de dos influyentes figuras, Séneca, el filósofo estoico, y Burro, el prefecto del pretorio. Estos hombres intentaron guiar al joven emperador por el camino de la sabiduría y la justicia. Sin embargo, la sombra de Agripina era alargada. Nerón, con el paso del tiempo, comenzaría a resentir la influencia dominante de su madre, buscando liberarse de su control y forjar su propio destino. Este conflicto marcaría el inicio de un reinado turbulento, lleno de intrigas, violencia y excesos. Pero, ¿cómo llegó Nerón a ser uno de los emperadores más infames de la historia romana? La historia de Nerón es una de ambición desmedida, traiciones y tragedias. Desde su juventud, fue moldeado por las ambiciones de su madre, quien no dudó en eliminar a cualquier obstáculo en su camino. Agripina, con su astucia y determinación, se aseguró de que su hijo ascendiera al poder, pero también sembró las semillas de su propia destrucción. El matrimonio de Agripina con Claudio fue solo el primer paso en su plan maestro. A través de intrigas y manipulaciones, logró que Nerón fuera adoptado por Claudio, asegurando así su lugar en la línea de sucesión. Pero la ambición de Agripina no conocía límites. Cuando Claudio murió, muchos sospecharon que había sido envenenado por su propia esposa. Con la muerte de Claudio, Nerón se convirtió en emperador a una edad muy temprana. Aunque inicialmente fue guiado por Séneca y Burro, la influencia de su madre siempre estuvo presente. Agripina esperaba gobernar a través de su hijo, pero Nerón tenía otros planes. A medida que crecía, comenzó a resentir el control de su madre y buscó formas de liberarse de su influencia. La relación entre Nerón y Agripina se deterioró rápidamente. El joven emperador, ansioso por demostrar su independencia, comenzó a tomar decisiones que iban en contra de los deseos de su madre. Este conflicto culminó en una serie de eventos que llevarían a la caída de Agripina y al ascenso de Nerón como un gobernante absoluto. La muerte de Agripina fue un punto de inflexión en el reinado de Nerón. Sin la sombra de su madre, el joven emperador se sintió libre para gobernar a su manera. Sin embargo, esta libertad también trajo consigo una serie de decisiones cuestionables y un comportamiento cada vez más errático. A medida que Nerón se adentraba en su reinado, su comportamiento se volvió cada vez más extravagante y despótico. Las historias de sus excesos y crueldades se convirtieron en leyenda, y su nombre quedó grabado en la historia como uno de los emperadores más infames de Roma. Pero, a pesar de sus fallos y excesos, el reinado de Nerón también estuvo marcado por importantes logros culturales y arquitectónicos. Bajo su mandato, Roma vio la construcción de grandes obras y la promoción de las artes. Sin embargo, estos logros a menudo se ven eclipsados por las historias de su tiranía y locura. La historia de Nerón es un recordatorio de cómo el poder absoluto puede corromper y cómo las ambiciones desmedidas pueden llevar a la destrucción. Su vida y reinado son un testimonio de los peligros de la tiranía y la locura, y su legado sigue siendo objeto de fascinación y estudio hasta el día de hoy. A través de los siglos, la figura de Nerón ha sido reinterpretada y reexaminada, pero su historia sigue siendo una de las más cautivadoras y trágicas de la antigua Roma. Desde su ascenso al poder hasta su caída, la vida de Nerón es un reflejo de los extremos a los que puede llegar la ambición humana. En última instancia, Nerón es una figura que encarna tanto la grandeza como la locura, un recordatorio de los peligros del poder sin control y de las consecuencias de la ambición desmedida. Su legado, aunque manchado por sus excesos y crueldades, sigue siendo una parte integral de la historia de Roma, y su nombre continúa resonando a través de los siglos como un símbolo de la complejidad y las contradicciones del poder imperial. Así,
El ascenso de Nerón no solo es una historia de poder y ambición, sino también una lección sobre los peligros de la tiranía y la locura. Un recordatorio de que, en el corazón del poder, siempre hay una lucha entre la grandeza y la locura. Este conflicto marcaría el inicio de un reinado turbulento, lleno de intrigas, violencia y excesos. La historia de Nerón es un testimonio de los extremos a los que puede llegar la ambición humana y de las consecuencias de un poder sin control. Los primeros años del reinado de Nerón estuvieron marcados por una relativa calma y prosperidad. Durante este periodo, el joven emperador se esforzó por consolidar su poder y ganarse la confianza de sus súbditos. La estabilidad política y económica permitió que el Imperio romano floreciera, y Nerón se ganó el respeto de muchos de sus contemporáneos. Influenciado por Séneca y Burro, el joven emperador se mostró interesado en gobernar con justicia y ganarse el favor del pueblo. Séneca, el filósofo estoico, y Burro, el prefecto del pretorio, actuaron como mentores y guías, ayudando a Nerón a tomar decisiones sabias y equilibradas. Bajo su tutela, Nerón promovió políticas que beneficiaron a la mayoría de los ciudadanos romanos. Se redujeron impuestos, se impulsaron obras públicas y se fomentó el arte y la cultura. Nerón mostró un interés particular en embellecer la ciudad de Roma, patrocinando la construcción de teatros, templos y otros edificios públicos. Además, apoyó a artistas, poetas y músicos, creando un ambiente cultural vibrante y dinámico. No obstante, la ambición y el afán de control de Agripina generaron tensiones crecientes con su hijo. Agripina, madre de Nerón, había jugado un papel crucial en su ascenso al trono y esperaba mantener una influencia significativa sobre él. Sin embargo, su deseo de controlar cada aspecto del gobierno chocaba con las aspiraciones de independencia de Nerón. Ella pretendía seguir siendo la figura de poder detrás del trono, interfiriendo en asuntos de Estado y manipulando a su conveniencia. Agripina utilizaba su astucia y habilidades políticas para influir en las decisiones de Nerón, a menudo en detrimento de sus propios deseos y ambiciones. Esta dinámica de poder creó un ambiente de constante tensión y desconfianza. Nerón, cada vez más consciente de su propia autoridad, chocaba con su madre en cuestiones políticas y personales. A medida que Nerón maduraba, se volvía más seguro de sus capacidades y menos dispuesto a aceptar la interferencia de Agripina. Las discusiones entre madre e hijo se volvieron más frecuentes y acaloradas, reflejando la lucha por el control del imperio. El emperador deseaba liberarse de la tutela de Agripina y gobernar por sí mismo. Nerón anhelaba demostrar su valía como líder independiente y tomar decisiones sin la constante supervisión de su madre. Este deseo de autonomía lo llevó a buscar formas de reducir la influencia de Agripina en su vida y en su gobierno. El resentimiento se iba acumulando en su interior, preparando el terreno para un enfrentamiento inevitable. La tensión entre Nerón y Agripina alcanzó un punto crítico, con ambos lados cada vez más decididos a imponer su voluntad. Este conflicto interno no solo afectó su relación personal, sino que también tuvo repercusiones en la estabilidad del imperio. Un punto de inflexión en la relación llegó con el amor. Nerón, buscando consuelo y apoyo fuera de su conflictiva relación con su madre, encontró en Popea Sabina una fuente de inspiración y afecto. Esta relación amorosa marcó un cambio significativo en la vida del emperador. Nerón se enamoró perdidamente de una joven de la nobleza romana llamada Popea Sabina. Popea, conocida por su belleza e inteligencia, capturó el corazón de Nerón y se convirtió en una figura central en su vida. Su influencia sobre el emperador creció rápidamente, desplazando a Agripina en muchos aspectos. Agripina, viendo amenazada su influencia sobre su hijo, se opuso vehementemente a la relación. La llegada de Popea Sabina al círculo íntimo de Nerón representó una amenaza directa al poder de Agripina. Temiendo perder su control sobre el emperador, Agripina hizo todo lo posible por sabotear la relación. El conflicto entre madre e hijo se intensificó, conduciéndoles a un callejón sin salida. La lucha por el poder y la influencia alcanzó su punto máximo, con Nerón y Agripina enfrentándose en una serie de confrontaciones dramáticas. Este enfrentamiento finalizó con consecuencias trágicas, marcando el comienzo de una nueva era en el reinado de Nerón. La relación entre Nerón y Agripina se había deteriorado hasta un punto insostenible. Lo que comenzó como una relación de poder y control
con Agripina manipulando a su hijo para asegurar su posición en el trono, se transformó en una lucha de voluntades. Nerón, inicialmente bajo la influencia de su madre, comenzó a resentir su control y a desear su propia independencia. La tensión entre ellos creció con el tiempo, alimentada por intrigas palaciegas y la ambición desmedida de ambos. El emperador, consumido por la ira y el deseo de emancipación, tomó una decisión drástica: eliminar a su propia madre. La influencia de Agripina en los asuntos del Estado y su constante interferencia en las decisiones de Nerón se volvieron intolerables para él. La idea de deshacerse de ella se convirtió en una obsesión, una solución final a su problema. En el año 59 después de Cristo, Nerón puso en marcha un plan maquiavélico para deshacerse de Agripina. Este plan no fue concebido de la noche a la mañana. Fue el resultado de una serie de conspiraciones y deliberaciones con sus consejeros más cercanos. Nerón sabía que cualquier error podría ser fatal para él, por lo que cada detalle fue meticulosamente planeado. Invitó a su madre a un banquete en la ciudad de Baiae, con la intención de ahogarla en un barco especialmente diseñado para hundirse. El banquete fue una ocasión lujosa, llena de comida y vino, una distracción perfecta para ocultar sus verdaderas intenciones. El barco, una obra maestra de la ingeniería traicionera, estaba preparado para desmoronarse en el momento adecuado. Sin embargo, el plan inicial falló, y Agripina logró nadar hasta la orilla. A pesar de la traición de su hijo, Agripina demostró una vez más su tenacidad y fuerza. La noticia de su supervivencia llegó rápidamente a Nerón, quien se vio obligado a reconsiderar su estrategia. Desesperado, Nerón envió a un grupo de soldados para que acabaran con la vida de su madre. Estos soldados, leales al emperador, sabían que su misión era de suma importancia. La orden era clara y no admitía fallos. Agripina debía morir. Agripina, al ver a los soldados, comprendió el destino que le esperaba. No había escapatoria, y su mente rápidamente aceptó la realidad de su situación. En ese momento, su vida pasó ante sus ojos, y la traición de su hijo se hizo aún más dolorosa. Con valentía y resignación, ofreció su cuello a las espadas, pronunciando estas últimas palabras: «Hiere al ventre». Estas palabras, cargadas de simbolismo, reflejaban su deseo de que el golpe final fuera en el vientre que había dado vida a Nerón, una última muestra de su poder y desafío. Así, a los 43 años, moría asesinada Agripina, víctima de la ambición y la paranoia de su propio hijo. Su muerte no solo marcó el fin de una era, sino que también dejó una mancha indeleble en el reinado de Nerón. La noticia de su asesinato se extendió rápidamente por todo el imperio, causando conmoción y horror entre los ciudadanos. El asesinato de Agripina marcó un punto de no retorno en el reinado de Nerón. La culpa y el remordimiento comenzaron a consumirlo, afectando su capacidad para gobernar con claridad. Cada decisión que tomaba estaba teñida por el espectro de su madre, y su paranoia creció exponencialmente. El matricidio, un crimen abominable para los romanos, sumió al emperador en un torbellino de culpa y horror. La sociedad romana, profundamente arraigada en valores familiares, no podía comprender cómo un hijo podía cometer tal atrocidad. La reputación de Nerón se deterioró rápidamente y su popularidad entre el pueblo disminuyó. A partir de ese momento, el gobierno de Nerón se volvería más errático, cruel e implacable. Sus acciones se volvieron impredecibles y su crueldad no conocía límites. La sombra de Agripina seguía acechándolo y su reinado, que alguna vez prometió grandeza, se convirtió en un periodo de terror y decadencia,